CXO Community. 10:22, seguimos en Reporte Economía. Día muy lindo, 22 grados, 8 décimas. Aprovechen a salir después de escuchar reportes, después de escuchar versiones que ya vienen detrás nuestro, casi pisando los talones con Luis Serioto. Después de todo eso, salgan rápidamente porque el día está espectacular. Aprovechen, antes además que apriete más el calor, todo el pronóstico está bárbaro para hoy, máxima de 31 grados. Y bueno, les anticipo, les paso nuestros teléfonos por si quieren llamarnos, porque lo que se viene es súper interesante y bueno, por ahí se le dispara alguna idea. 4899-1623, esas son nuestras líneas de comunicación. Sol Gosinski está de ahí del otro lado para atenderlos. Cualquier inquietud. Decía que, bueno, que íbamos a enfocar este tema muy interesante que se disparó a partir de que me llegó una información de unas jornadas de análisis, de debate, de estudio sobre cibercrimen y ciberterrorismo que se iban a hacer por acá y dije, bueno, ¿qué es esto? Y me encontré con todo un panel de especialistas, de gente que sabe muchísimo, que va a estar dando una charla el próximo jueves. Y dije, bueno, yo quiero que me cuenten en qué andan, que me disparen, a ver, que me cuenten cuáles son los problemas que tenemos y que muchas veces no nos enteramos y que, sobre todo, me parece que son preocupaciones que están más en el mundo corporativo y estamos más atentos a lo que pasa, mejor dicho, no los conocemos tanto porque están en el mundo corporativo, pero que son importantes. Entonces dije, bueno, vamos a invitarlo a Oscar Smith, que está al frente de esta organización, y que se traiga alguna de sus gente y sus especialistas en este tema. Y Oscar es director ejecutivo de, corregime si lo digo bien, CXO, Ceporo, ¿cómo se dice? Poró parece como de pochoclo, ¿no? le da un tinte paraguayo. Claro, CXO. Son siglas como el Chief Comodín Officer. Ese es el, okay. Como el CEO, el CIO, el CCO, es un comodín. Y Community, bueno, Community. Oscar es el director ejecutivo de CXO y están organizando estas jornadas que hacen muchas, digamos, se dedican a organizar estas jornadas de capacitación más vinculados con... Es seguridad, management y gestión de tecnología. Son encuentros, son más que capacitaciones, son encuentros donde los referentes académicos y profesionales se juntan y un día nos toca estar de un lado y otro día nos toca estar del otro. Un día nos toca estar en la parte del escenario y bueno, en otra parte, obviamente. Ahí las eminencias que vinieron, Daniel y Ulises, son especialistas en lo suyo, así que siempre hay una cuota relacionada, en este caso, es la criminalidad y el terrorismo. Son dos palabras que impactan, ya de solo hecho de nombrarlas. Y la parte corporativa no está ajena, pero vamos a tocar temas de lo que pasa en la seguridad pública, lo que está, el punto de vista. ¿Por qué es un tema ahora de agenda más allá de lo que uno, o mejor dicho, la pregunta en realidad es por lo que leemos en los diarios? Hay un auge ustedes detectan que hay un auge del crimen cibernético, del ciberterrorismo, que es necesario tomar algún tipo de cartas en el asunto. Los diarios igualmente siempre dicen una escueta modelización de lo que está pasando, ¿no? El crecimiento natural de la hiperconexión, del uso de la tecnología para cualquier cosa, tu extensión natural que es tu iPhone, que te veo ahí tenés, o tu celular, que es parte inevitable del día a día, obliga a que vos seas un tipo cibernético, de alguna manera. Entonces, sí o sí, los delitos comunes, como decíamos con Daniel, los delitos comunes se transformaban en delitos cibernéticos de la noche a la mañana. Sí, porque en definitiva lo que cambia es el medio. Detrás de todo delito vos tenés una persona. Hoy, el día que haya un robot y lo haga automático, bueno, ahí ya cambiaremos, nosotros por suerte no vamos a estar, pero lo cierto es que vos tenés un comportamiento que analizás detrás de cada crimen que se plantea. Y ese crimen, el medio hoy es la tecnología. Pero detrás está el pensamiento de alguien, una mente criminal que o es de la nueva generación en la cual ya él incorporó el uso de la tecnología, o es aquel que la está aprendiendo y que ya tenía el concepto de cómo efectuar el crimen, de cómo desarrollar. A quien escuchaban recién es Daniel Piazza, Managing Director de ICIA Corp. ICIA Corp. Inteligencia Corp. Yo estaba por venir con anteojos oscuros, le tengo que decir. No, si veníamos con anteojos oscuros nos tropezábamos, pero el concepto nació precisamente porque hoy se necesita un poco de inteligencia estratégica para que las corporaciones y las empresas tengan claro
qué es lo que está pasando. Y me quedé con esto de lo que planteabas y con el título de lo que va a ser tu charla, que es casos de fraude, mismo pensamiento criminal, diferentes herramientas digitales. Exacto. ¿Cuáles son los elementos que vos, y me leí algo por ahí vinculado a tu planteo de esto, ¿no? De la mentalidad criminal, de fraude? ¿Cuáles son los elementos que uno hace, que tiene o que puede tener para detectar a un criminal o un tipo está dispuesto a hacer un fraude? Bueno, ¿Hay una tipología? Tenés siempre una Tipo tipología. lombrosiana. Sí. Digamos, hay distintas escuelas o algo y más distintas sofisticado si es interpretaciones. posible, ¿no? Pero lo primero que vos podés hacer antes de conocerlo es evitarlo. Y para evitarlo vos tenés que tener una determinada conducta, que es la conducta preventiva. ¿Cuál es la conducta preventiva? Es aquella en la cual si vos te informás de lo que sucede y sin entrar en una paranoia, vos decís, de esta es la manera en la cual yo voy a ser vulnerable, en la cual otros me van a vulnerar, porque está bueno el poder intercambiar la información que hay. Ahora, cuando vos decís, quiero detectarlo, detectarlo es la puerta que yo en realidad abro, desde el concepto del usuario. Es muy difícil desde el usuario común de un celular poder detectarlo. Ahora, si vos abrís, nosotros vamos a contar un caso que es el primero que se da en Argentina, te diría que casi que es el primero en la región, va a estar muy, creemos nosotros, interesante a nivel de lo que es escuela, para poder informar a pares nuestros, inclusive de lo que está sucediendo. Pero si vos, por ejemplo, usás tu celular, cualquier otro dispositivo, y accedes a tu home banking, accedes desde cualquier lugar en el cual vos vas dejando un poco la huella por la cual pasaste, y sos de esos curiosos que dicen, yo doy enter, cuando vos das el sí estás dando una confirmación a algo, que no sabés si es bueno o es malo. Entonces, más allá de que uno pueda interpretar los certificados, que es difícil para el ciudadano común explicárselo, lo práctico es decir, bueno, voy a lo cuidadoso, voy a lo estándar, porque tengo que llenar mi iPad de aplicaciones, porque tengo que llenar mi celular de aplicaciones, tengo que ser cuidadoso. Si esto yo lo haría en la vida, si yo te sacara el celular y esto, ¿vos lo harías de otra manera? La idea es que lo hagas y que tomes la seguridad. Desde el punto de vista de lo que vos estás planteando es, por ejemplo, del universo de hablando de celulares o de otros dispositivos, hay una primera sugerencia, es vayamos a las tiendas de aplicaciones, por ejemplo. Si vos vas a la tienda de aplicaciones, por ejemplo, no todas son seguras. Claro. Porque todos te dicen, no, desarrollé una tienda, decís, esta es la solución que yo quería. La verdad es que yo no sé qué es lo que va a poner detrás. Y acá todo es cuestión de ingenio. El fraude, quien realiza la estafa, es una persona que está todo el día pensando de qué manera te va a vulnerar. Y todos, inclusive los que estamos acá, tenemos una vulneración en algo en particular. Somos vulnerables en algo. Más entrenados o menos, está la diferencia en cuál vulnerable voy a ser. Estamos también con Ulises Candico. Correcto. Que es también muy provocativo el título de provocativo, es ingenioso. Es ingenioso. No, seguro. Disparador de ideas. Es provocativo a la inteligencia. Claro. Sí. Por ejemplo, él va a hablar en este seminario sobre seguridad de cumbres presidenciales. Epa. ¿No? Entonces uno dice, bueno, por un lado, ¿quién se ocupa de la seguridad de las cumbres presidenciales? Vos sabés que yo lo vengo acompañando a Oscar, y generalmente en estas conferencias siempre me ha tocado hablar sobre ciberterrorismo, que en definitiva siempre ha sido por ahí el tema de terrorismo y ciberterrorismo una de mis áreas más de trabajo, ¿no es cierto? Pero he adquirido una experiencia a través del tema de seguridad de cumbres y es un complemento a lo que comenta Daniel, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, yo desde mi casa, vos, tratamos de evitar el tema del fraude desde lo que es el ciudadano común. Pero ¿qué pasa con un Estado? El Estado también es objeto, ¿no es cierto?, de estar a riesgos, a amenazas, ¿no es cierto? Y un poco lo provocativo de esta idea es decir, bueno, la panacea en materia de seguridad, tanto la física como la electrónica, es cuando tenés una cumbre de presidentes, cuando tenés yo voy a tratar un poco un tema que es el tema de lo que fue la 20ª cumbre iberoamericana en la Argentina, donde tuvimos 22 jefes de Estado en Mar del Plata, y donde vos estás hablando que ya no solamente tratás sobre tus riesgos naturales y propios, sino que estás importando riesgos por un tiempo. Claro. Viene un presidente, viene una autoridad extranjera, un jefe de Estado, y estás trayendo los riesgos que él mismo tiene en su país. Recordemos que esa cumbre estuvieron acá Bush. Esa fue la 5ª cumbre de las Américas en 2005, en la que estuvo Bush. Yo te voy a hablar sobre la 20ª, que fue la iberoamericana del 2010. 2010. Okay. Porque
En las cumbres vos tenés, sí, la de Bush también algo voy a tratar, lo que pasa es que de la del 2010 hay más ideas frescas, Claro. es más contemporánea por ahí con lo que ha venido sucediendo. Pero, por ejemplo, vos tenés al presidente de México, estás importando los problemas Claro. de México. En su momento, en el 2010, cuando vino, él estaba con amenaza de muerte de los carteles. Claro. Entonces hay todo un trabajo y la cumbre en realidad es un instante, es un momento, es la fotografía de los presidentes saludando. Dura 2 días la visita de los presidentes, pero lleva una preparación de casi 6 meses, Claro. que va desde actividades de investigación, de inteligencia, y donde la tecnología está a la orden del día, Claro. tanto de las comunicaciones, vamos a hablar, la cumbre no empieza el día que inicia formalmente, la cumbre inicia el día que se habilita online el sistema de acreditaciones. ¿Y cuánto tiempo antes es eso? El sistema de acreditaciones funciona 30 días antes. Ajá. Y a partir de ahí vos abrís una puerta, como la que dice Daniel, abrís puertas, una puerta digital a que ingrese gente, donde vos tenés información que es vital, que va desde los datos filiatorios de una persona, de un presidente, así como me pueden robar mis datos de una tarjeta. Acá estamos hablando que podemos robar los datos de la tarjeta por ahí de Bush. Y Claro. después mañana salir a comprar en eBay a nombre de Bush. Lo estaban escuchando, es Ulises Candico, con quien enseguida a hablar, y te dejo plantear la pregunta. Cuando se hacen esas acreditaciones o cuando se hacen esos datos, ¿qué bases de datos intervienen luego para chequear esa información? ¿No? Perfecto, sí. Como periodista me ha pasado muchas veces de también acreditarme en este tipo de situaciones y uno dice, bueno, a ver, ¿con qué estarán macheándolo? ¿No? Vamos a seguir charlándolo con Ulises, con Daniel Piazza, con Oscar Smith y también con Viviana Rossi, que está por ahí un poquitito más lejos, pero que tiene también algo para decir de todo esto después de la tanda. Reporte@radiopalermo.com.ar. De 75 seguimos en reporte con, nos sacamos los anteojos oscuros para no tropezarnos, para vernos un poco las caras, pero estamos con toda gente que está dedicada al espionaje, al terrorismo. No estamos en espionaje. Contra. Ya pasamos las etapas. Digamos que combaten algo parecido, que suena ese mundo parecido para los legos, pero hay gente que está en el negocio de la seguridad y de la prevención, tanto desde el punto de vista de la formación como además en el campo concreto, ¿no? En el caso de Ulises, vos trabajás concretamente en el Yo campo de la trabajo en la seguridad, soy licenciado en seguridad, estudié una carrera afina al tema y bueno, tenía una trayectoria en lo que es la seguridad pública puntualmente. Lo mío, he trabajado en la Secretaría de Seguridad Interior, en la Cancillería Argentina, hoy estoy en el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y dejamos planteado qué es lo que pasa cuando se empieza a recolectar datos, por ejemplo, para un evento como una cumbre o cualquier evento, si se cruzan datos, ¿qué pasa? Tal cual, bueno, ahí nosotros hablábamos de que había una puerta virtual que se abría, que era un website donde periodistas como vos, proveedores, prestadores de servicios, las fuerzas de seguridad que participan, porque evidentemente no estar uniformado no identifica a la persona, todos, desde los presidentes hasta la última persona que tiene que ingresar a los anillos de seguridad o a los espacios de trabajo, tienen que pasar por un proceso de acreditación. Y ese proceso no es solamente como cuando vamos a un evento que nos acrediten y nos dan un ID para que estemos recorriendo y digamos, es Ulises del Ministerio de Seguridad o Daniel, sino que tiene todo un proceso por detrás. Y ahí es donde vos realmente es el trabajo fuerte, que es el macheo de listas, como decís vos. Hay una primera instancia que es un chequeo desde lo formal. Si yo cargo una acreditación que dice Ulises Candico y pongo sexo masculino y pongo la foto de Panam o de una mujer, bueno, a ver, algo puede haber, algún error en la carga y demás. Pero después hay un chequeo que va desde lo que es la policía local de la provincia donde se desarrolla el evento, después de eso pasa a las bases de datos de Policía Federal, pasa por las bases de datos de migraciones, pasa por las bases de datos de Interpol. En las cumbres y en los eventos presidenciales tenemos un Mar del Plata, por ejemplo, se chequearon más de 35.000 personas y eso evidentemente te arroja data.
Data que puede ser desde una persona que tiene antecedentes por robo. Entonces digo, bueno, este tipo tiene antecedentes de robo, bueno, reiterados, bueno. ¿Y qué está haciendo ahora? No, ahora es uno de los mozos que va a atender los presidentes. Bueno, esa persona no me interesa, que se acostumbrada a hacerse amigo del ajeno, no voy a aumentar el riesgo para que le roben la billetera de recuerdo de un presidente. Hasta tenemos pedido de capturas internacionales. Todo eso es chequeado, todo hay un proceso de trabajo que se hace en el centro de acreditaciones. El centro de acreditación es una instalación en la cual trabajamos en forma conjunta con todas estas fuerzas, desde la Cancillería, que trabaja, la Interpol, la Policía Federal, Policía Local, y comparten información. Entonces, evidentemente, cuando a vos te dan una credencial, no es simplemente decir, no, listo, él se anotó y quiere participar. Hay todo un estudio, un background que se hace. ¿Y pueden disparar algunas acciones concretas? Correcto, totalmente. Nosotros en las cumbres generalmente tenemos desde capturas que pueden ser internacionales o locales, entonces se procede, después todo un procedimiento policial al respecto, porque está Ulises que quiso hacer una acreditación y resulta ser que está buscado por la policía de Francia porque ha cometido fraudes o ha cometido delitos, y bueno, por ahí se olvidó o piensa o no sabe de que se lo puede llegar a encontrar. Entonces por ahí el día que ve a Ulises a retirar su credencial o se toma contacto con él para decir venga a retirar su credencial, cuando viene, mire, acá le presento al señor policía que tiene una orden de arresto contra usted. Y se va... mucho gusto, le dicen. Mucho gusto, gracias. Lo mismo sucede de repente, aunque parezca una pavada, con el tema de los vehículos. Los vehículos son todos, así como una persona identificada, son todos identificados. Nosotros nos olvidemos, por ejemplo, el atentado de la AMIA con la camioneta famosa Traffic, ¿no es cierto? Que si se hubiera tomado el registro donde no había una coincidencia entre patente y tipo de vehículo, uno podría haber dicho, che, ¿por qué esta camioneta Traffic tiene la patente de un Fiat 600? Claro. Hablamos ahí de cómo se machean con las bases de datos. Daniel, hay una, desde tu experiencia, ves que hay una integración en función de la seguridad pública, porque después ahora y hablemos qué pasa con la seguridad privada y con la privacidad de los datos, ¿no? Porque también hay una frontera, pero pongámonos ahora desde la seguridad pública. ¿Hay suficiente integración de la información como para que nos sintamos cómodos? No, la realidad es que eso creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos todos, aquellos que estuvimos primero en la seguridad pública y hoy estamos en el aspecto consultivo en lo privado, que es un poco lo que mencionaba Ulises, trasladarlo esto a un modelo de gestión. Si vos dijeras, hacemos, creamos, definimos políticas o creamos un organismo en el cual todos podamos compartir lo que comúnmente llamamos como buenas prácticas, el resultado preventivo sería mucho mejor. Porque cuando vos trabajas, y esto es un concepto muy de inteligencia criminal que yo creo que con Ulises vamos a coincidir, es interdisciplinario. Si yo tengo que terminar un determinado tipo de delito y tengo que determinar un comportamiento, yo te lo puedo definir el comportamiento desde la experiencia y la sensación. Mi margen de error de ese comportamiento o ese perfil va a ser mucho más grande que el que pueda tener un profesional dedicado a esto. Llamémosle un psicólogo o un psiquiatra que esté especializado en perfilación criminal. Puedo tener hasta un antropólogo que también me puede dar ciertas definiciones del terreno en el cual ese criminal se está moviendo. Con lo cual, vos el margen de error lo achicás, podés poner foco en determinados tipos de crímenes, como si vos lo fueras segmentando, y después con esto vos vas a lograr un resultado que pueda ser mucho más productivo. Y no necesitas de grandes estructuras. Los países en los cuales la inteligencia criminal está tomada conceptualmente como una parte importante en las políticas de Estado o en las políticas provinciales para la prevención y para mejorar la calidad de esa seguridad, no tiene más allá de capaz que 10 integrantes. No tenés que crear una unidad de inteligencia, sino que tenés que crear un grupo que puede interactuar y que después esos lineamientos se vayan dando, ejemplo, en la provincia de Buenos Aires a lo que pueden ser las departamentales de investigación, si vos lo tenés en concreto. Y después, bueno, obviamente tenés que dotar de capacitación, tenés que dotarlo de los medios técnicos necesarios, que tampoco quizás sean mucho lo que haya que invertir. ¿Y cómo manejamos esa tensión entre esta necesidad de manejar coordinadamente, centralizadamente la información? Me parece que hay dos tensiones diferentes. Una, cómo hacer para un organismo que sea profesional y aislado, si es que se pudiera, de las administraciones políticas de turno y de los usos, ¿no? Si me permitís, ¿no? O sea, es correcto, ¿no? La presión. Hoy hablábamos justamente con Daniel Osgar
mucha de la legislación y la normativa no está a su aplicación. En la Ley de Seguridad Interior figura la aparición y la creación de una dirección nacional que es la de inteligencia criminal. La ley data de principios de los 90. Recién en el 2005 se pudo concretar la aparición formalmente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, cuya función, ¿no es cierto?, es la que dice Daniel, la de nuclear las informaciones, crear un reservorio de datos que también puedan ser compartidos con las policías. Vos sabés que lo que sucede en Córdoba no se sabe en Santa Fe. Vos podés estar sentado conmigo, porque soy un homicida en la provincia de Córdoba y acá nadie sabe nada de mí, por ejemplo. Y existe eso. El tema es que la inteligencia se produce criminal una suerte de confusión con investigación. Te lo doy en el caso de un homicidio. Me mataron. Quieren saber quién fue el que me mató, es la investigación. Todo lo que se haya hecho antes para evitar que me mataran es la inteligencia. Claro. La inteligencia es un elemento estratégico, fundamental en cualquier sociedad, que te permite tener información procesada y analizada para que vos tomes acciones estratégicas y evites acciones, en cualquier orden, económico, comercial, político o criminal. Es correcto lo que te dice Daniel, el tema de hoy, el problema es que están los organismos, existen, pero no se los utiliza desde un punto de vista técnico, sino desde otro tipo de connotaciones. Entonces, los celos profesionales también hacen que esto no funcione, porque yo, policía de Santa Fe, no quiero compartir lo que yo tengo con el de Catamarca ni con el de Misiones, y no sé si lo que el de Misiones y el de Catamarca me da es lo mismo en proporción de lo que yo doy. Entonces, esos celos profesionales, ¿no es cierto?, hacen de que esto no camine. El área de inteligencia criminal en su momento armó lo que era una cosa llamada la Red UNIC, que es la Red Unificada de Inteligencia Criminal, cuya idea era que todas las policías volcaran información en una base de datos. Se les dio a todas las policías, a las áreas de inteligencia criminal, equipamiento tecnológico, se los proveyó de un software que se llama el I2, que es un software de inteligencia, que te permite machear información, porque a veces la información la tenés, pero es tan grande el volumen, que el tema es el procesamiento. Claro. Entonces este software por ahí te permitía relacionar datos telefónicos, alias, modus operandi, horarios en los que se producían los delitos, lugares en donde se producían. Ahora, para que eso funcione, necesita ese reservorio ser nutrido con información. Oscar, a la otra tensión que me parece que hay en todo este proceso es en lo que hace a la información privada, ¿no? Porque si vamos a todas esas bases, es la información privada, la información de las empresas. ¿Cómo hacer para administrar, ¿no?, esa relación? ¿Vos decís en cuanto a los datos personales? Claro, porque también puede haber una demanda ciudadana de decir, bueno, yo quiero proteger esos datos y por qué tienen que estar integrados en una base, ¿no? Hay una parte privada, no tocamos el tema de National Security Agency, que no quisieron tocar, pero es más para arriba, Snowden y todos estos espías que se dieron, yo quiero salir en televisión. Pero ese es el tema, ¿no? Digamos. Es el mismo mecanismo. Es algo que discutimos siempre con Viviana en los posgrados, es cómo nutrimos a los profesionales para que sean capaces de ser los defensores de los datos de las empresas. Constantemente. Lo único que hay que hacer es educarlos y brindarles las herramientas. La misma estrategia, educarlos para saber que una base puede ser vulnerada, que una extensión del celular, ahí tenés un montón de información tuya confidencial, y vos la dejaste así, y no lo cuidaste. ¿Sí? Concientización y capacitación son los dos bastiones. Y mucho capacitación en cuanto a la parte técnica. No queda otra alternativa, porque dijo Daniel, no sé si lo escuchaste rápidamente, dijo, los delincuentes tienen más tiempo que nosotros para pensar estratégicas. En el plano digital, que brinda el anonimato, ¿sí? Totalmente. Y en el plano formal, que son los delincuentes que no hacen inteligencia, porque entre ellos se reúnen para hacer inteligencia. ¿Por qué nosotros no vamos para hacer inteligencia? Ellos sí comparten buenas prácticas. Claro, totalmente. Esta información, este programa, ayuda a concientizar un poquito más a estas personas. Por el lado de los usuarios, para tener precauciones, y para los SEO, que son los Chief Security Officers, para que tengan una estrategia. A ver, ¿cuáles son mis puntos de vulnerabilidad? Dicen, mi vulnerabilidad en la empresa son estos. ¿Cuáles son las amenazas que están alrededor de la empresa? Y si hay punto de coincidencia, hay algo que ya sabemos que se llama riesgo. Y ese riesgo hay que saberlo ejecutar. Metodologías hay un montones. ¿Capacidad de la gente? Bueno, lo estamos peleando con Viviana hace un montón. Ahora vamos con Viviana, no nos olvidamos de ella, ni eso, por favor, no se en el género, es un programa producido por mujeres. Vamos todavía. Pero de este punto, las empresas, ¿hay una mayor preocupación? ¿Hay mayores ataques a las empresas? ¿Hay ciberataques? Hay constantemente. Hay algunos ataques que son de negación de servicios, por ejemplo, que son las famosas redes botnet, que atacan lo que llaman un punto IP. Es muy básico, es un punto de entrada que no pueden defenderse.
No hay forma de defenderse por más que quieran, porque es direccionar millones de computadoras mandando aunque sea un pequeño mensaje en un momento oportuno, que dura tantos segundos. Eso obliga, es como tirar mucha agua en un cañito muy pequeño. El agua desborda y desborda también lo que está de otro lado, entonces no deja sin efecto una página. Una página informativa pero no tiene tanto efecto, pero sí un home banking, sí algo de e-commerce, cualquiera de estos mercados de pago que conocemos que se venden cosas. ¿Están preocupados? Sí están preocupados. Pero no quieren, muchas de las personas no quieren invertir. ¿Cuánto invierten en seguridad? El 1 por 1000 del presupuesto que tienen. O sea, si estoy preocupado, no quiero que me ataquen. Es la gran preocupación. Sí. Estoy preocupado, pero no tengo plata. O no quiero poner plata. Hasta que ocurre algo. Hasta que perdieron plata. Hasta que perdieron plata. Y cuando ocurre plata dice, qué importante que la seguridad. Y ahí tenés que volver para atrás. Y el tiempo que perdiste es muy difícil a veces recuperarlo. Claro. La eterna puja entre el gasto y pero la inversión. Vamos a un caso. Hackers atacaron a Sony, le robaron las listas de tarjeta de crédito. ¿Pueden usar todas las tarjetas de crédito? No, porque hay un periodo natural de uso de esas tarjetas. Pónganle 20 días. Usaron las máximas, las 10 primeras, 20 primeras y hicieron gasto y compraron cosas, ¿no? Está claro. Pero ¿cuál es el impacto de la imagen de Sony? Claro. Tremendo, fue vulnerado. O sea, una empresa de tecnología de las más grandes fue vulnerado y robado. ¿Cómo queda? ¿No? También con PlayStation. Bueno, hay sí, varias. Ahora, desde hace un tiempo, desde hace un año, el ataque está en lo domiciliario está dirigido a los televisores inteligentes. Ajá. ¿Cómo es Porque eso? mucha gente por el televisor inteligente te dice, compra un Smart TV. Sí. Entonces vos decís, uy, qué lindo, y me puedo conectar acá, y tengo Skype, y tengo Facebook, y llego acá, y puedo... Eso es un puerto que vos también estás abriendo a tu misma red para que pueda acceder hasta la computadora, porque vos tenés una vinculación en todo. Esto es tenerlo en el éter, pero dentro de esta habitación. Y todos los que estamos acá, si bien hemos apagado los celulares algunos, tenés la posibilidad de poder trabajar. Claro. ¿Entendés? Y quien está Trabajarlo, inscrito en esto... claro, es que se transforma en micrófonos. Exacto. Claro. Por ejemplo. Viviana, bueno, dicen del micrófono que la única forma es sacar la batería, ¿cierto? Eso, consejo de especialistas, digamos que si no, todo puede Vamos ser... a Mythbusters. Claro. Digamos que sí. Digamos que para respeto a muchos de esos tampoco. especialistas, ¿no? Que han dicho sacarle la batería. Sí. Y era muy cómico ir a una reunión y ver que todos sacaban la batería y vos decías, bueno, pero existen otros elementos que yo puedo traer encima Sí, para claro. poder tener el récord de lo que pasa en una reunión. Por respeto a ellos, digamos que sí, muchos han sido profesores nuestros, pero también todo evoluciona. Claro. Ahora, Esto es continuo. déjala picando sin aclarar. Ahora, ¿qué pasa si la batería es el micrófono? Claro. Saco la batería y el micrófono está en la batería. Bueno, voy a tener un audio más claro. Claro. No, Menos ruido. Mi mayor experiencia en esto fue un empresario muy importante, pero muy importante, una vez me reuní y que todos los teléfonos celulares estaban fuera de la habitación, o sea, déjenlo ahí, una mesita con todo, con los 4 del empresario, con los 2 míos del trabajo personal, dejarlo ahí, digamos. Así, bueno, para tener una Lo viste en carne confianza. propia entonces. No, sí, claro, obviamente. Quien hasta ahora se mantuvo en silencio es Viviana Rossi, que es docente y coordinadora de los posgrados de la UADE. Así es. Tardíamente te damos la bienvenida. Gracias. ¿Hay demanda para posgrado de seguridad, para posgrados vinculados con estas temáticas? Mira, nosotros tenemos un posgrado en tecnología informática y de comunicaciones y uno de los intereses de los alumnos, de los profesionales, es justamente seguridad informática. Así fue como nos conocimos con Oscar. Oscar es el docente a cargo titular de la materia seguridad informática y Daniel también nos ha visitado en alguna oportunidad. Los alumnos realmente se interesan en esto porque, por supuesto, están a cargo de áreas de sistemas en sus propias empresas y la gestión de todo esto también es un problema importante, esto que comentaban recién, de que, bueno, sí, tenemos problemas de seguridad, pero necesitamos disponer de los medios, necesitamos entender de cómo es un plan estratégico en relación al target del negocio que tenemos y además se necesita gestionar todo lo que es la infraestructura tecnológica. Claro. Entonces la seguridad es clave en todo ese contexto. ¿Hay suficientes proveedores locales de seguridad informática y de conocimientos y de lo que puedan ser herramientas, hardware, por decirlo de alguna forma,
para combatir el crimen informático? Bueno, recién decían que la tecnología era una vulnerabilidad para todo esto. Sin ningún lugar a dudas también es la gran herramienta de prevención y combate. En ese sentido, justamente, la idea de tener este tipo de temas en los posgrados es que quienes llevan adelante áreas tecnológicas estén al tanto de qué herramientas, qué contactos, porque parte de esto también es el networking. No es que porque alguien tenga una materia en un posgrado va a ser especialista en seguridad, pero sí justamente que tenga el networking necesario para poder contactar con especialistas, para poder saber dónde y a quién recurrir cuando hay que armar estos planes estratégicos. Para formarse un poco más, le recordamos, el jueves 28 se hacen estas terceras jornadas de cibercrimen y ciberterrorismo. ¿Cómo hace la gente para acercarse, para buscar más información? Van a la página, cxo-delmedio-community.com, o ponen CXO, jornada de cibercrimen, aparece automáticamente en Google. O sea, es una de las pocas que está ahí en Latinoamérica. Y entran, consultan, nos inscriben directamente con las consultas y hay varios links usando Eventios, que es algo muy conocido por todos, o si no, en el formulario de registro. Ahí tiene toda la agenda completa, los oradores, el currículum de los oradores, las cosas buenas que hicieron, las cosas malas que hicieron, todo está todo ahí súper enganchado. Para que se enganchen, digo, porque esto fue lo que me enganchó a mí, ver los temas que se tratan, ¿no? Va a dar la bienvenida a Oscar. Primer panel. Security Officer es Sheriff Security Officer. Sheriff Security Officer versus hackers. Aventuras y desventuras de la investigación de los delitos informáticos. Te voy a dar un tips. Ahí va a haber profesionales de la seguridad pública. Un hacker, o sea, el hacker no es una persona mala, ¿no? Es un especialista en seguridad de la información. Los que son ese criterio viene cambiando. ¿Vale? Viene cambiando. Hacker no es una mala persona. La mala persona es un delincuente informático. Hay que nombrarlo perfectamente, ¿sí? Donde un hacker ayuda a las fuerzas de seguridad a través de Facebook, Google y demás, que tienen funciones muy particulares para la seguridad pública, que nadie lo sabe. Que todos estos sistemas le brindan herramientas puntuales a la seguridad pública. De eso se va a desarrollar esa charla. Segunda charla, ¿los juegos de realidad aumentada generan un espacio de riesgo público? Eso es tremendo. Hay un montón de juegos que Google y otros grandes players de mercado brindan a los usuarios para jugar, pero indirectamente es información que están dejando, y mucha, para hacer ciberterrorismo. Por ejemplo, ¿qué juego? Hay un Candy Crush porque... No. La gente tirándose lo mismo, pero... No, el juego puntualmente se trata, pero vayan a verlo porque es importante, es uno donde se llama realidad aumentada, ¿sí? Donde, por ejemplo, hay un caso que es para discutir mucho que se llama Google Glass, pero no vamos... Google Glass, no sé si lo conoces, los anteojos que me va a dar un montón de información mientras yo voy a estar dando vueltas. ¿Qué pasa con esa información si la National Security Agency tiene incidencia en Google? Indirectamente tenemos ojos en todo el mundo, punto uno. Segundo punto, un juego de realidad aumentada donde yo tengo desafíos para ir al obelisco y demás y atacar virtualmente a un elemento que hay ahí, que es atacarlo, pero en forma en forma masiva, que yo no lo sé. Hay mucha gente que también trabaja en este juego por el lado del bien o del lado del mal, o sea, los que atacan y defienden, pero vos solamente lo sabés porque tenés el celular y estás usando Google Maps y un montón de instancias en realidad aumentada. Ahora, toda esa gente, si yo en un momento pongo un desafío y digo, vayamos 40.000 personas a un obelisco para hacer tal cosa, y la gente inconscientemente va, ¿qué puede pasar con el ciberterrorismo, el terrorismo mismo en eso? Bueno, la NSA tendría de repente quizás el ingenio de alguno que dijo, mirá qué ingenioso fue este, y me tomo el lado bueno. Paradójicamente, ese juego te pide entrar a todos tus contactos, a todos tus links, a toda la información que tenés en el celular, más el GPS. Si quieren más, lo vamos a la jornada. Los títulos, porque ya nos estamos yendo. Operación psicológica, sí. Eso es otra... Esto lo que es el aprovechamiento de la persuasión en las personas para hacer cosas, en este caso para la parte de criminal y la parte de seguridad nacional. Otro panel sobre Snowden, la National Security Agency de Estados Unidos, NSA, y la inteligencia de información entre países. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Casos de fraude, mismo pensamiento criminal, diferentes herramientas digitales, a cargo de Daniel Piazza, que bueno, estuvo un poco contando el enfoque, ¿no? Digamos. Sí, de cómo es. Seguridad en cumbres presidenciales, por Ulises Jandico, también aquí presente. Casos de cibercrimen. ¿Qué se puede escuchar ahí? Ahí va a estar Luis Enrique Arellano, que es el único
perito forense, licenciado en criminalística, abogado e ingeniero de sistemas, 4 títulos. Participa en el nivel de inteligencia en el grupo Mensa. O sea, el grupo Mensa es el grupo... Y habla de cómo combinar inteligencia forense, los aspectos legales y cómo descubrir información para, digamos, para mostrar que uno es delincuente y demás cosas, ¿no? Bueno, súper interesante y además súper útil, ¿no? O sea, básicamente, digamos, empresas y obviamente particulares, desarrolladores, digamos, acá me parece que es re interesante. Me interesó a mí mucho, todos los temas son de interés para difundir, así que espero que la gente así lo considere, digamos, y se acerque. Y yo les agradezco muchísimo por haber estado, muy interesante, así seguimos en contacto lo vamos a seguir molestando para que nos cuenten de estas cosas. Oscar Smith, Daniel Piazza, Ulises Candico, Viviana Rossi. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene acá en Reporte Economía a las 10 de la mañana en Radio Palermo. Este programa que hacemos con Sol Gosinski en la producción periodística, María Levita en la producción general, Lucas Yaquí en la producción técnica y quien les habla, Ariel Cohen. Chao, hasta el sábado que viene.